Y bueno, en esta noche vamos a tener nuestro segundo tema a cargo de nuestro hermano Alfredo. Van a preguntar ese tiempo de esta noche. Gracias, hermana, y gracias por activarnos. Se nos quita un poquito el sueño. Primera pregunta: ¿cómo se llama el tema de esta noche? ¿Cómo se llama? Ok, creo que vamos a tener que, hermana, otra vez el ejercicio porque no ha llegado el oxígeno a la mente para recordar. Muy bien, el tema se titula Bases Bíblicas del Evangelismo. Ahorita vamos con la segunda parte, parte 2. A ver todos juntos, ¿cómo se llama el tema? Bases Bíblicas del Evangelismo. Parte 2. Muy bien. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la dirección de Dios. Amoroso y eterno Padre, que tu morada es en el cielo, alabado y santificado sea tu nombre. Amén. Padre, ayúdanos en esta hora, Señor, a concluir con este tema, para que podamos, Señor, ser instruidos en las bases bíblicas del evangelismo. Que cada uno de nosotros, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, sean inducidos por ti, para poder, Señor, comprender lo que tú quieres que hagamos en cuanto a tu obra. Quédate con la iglesia del manantial, Señor. Bendice a todos sus integrantes, los presentes y los que no han venido. Derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Ahora vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra en Filipenses 1, capítulo 1, versículos 12 al 14. Quien lo tenga le puede dar lectura. Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. ¿Okay? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que más prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el día, todos los demás. La mayoría de nuestros hermanos, obrando ánimo en el Señor, con más prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. Gracias, hermanita. Filipenses 1, 12 al 14. Quiero llevarlos al contexto. Pablo aquí está declarando algo, hermana, que lo que acaba usted de leer. El que declara que es el apóstol Pablo. Y comenzó diciendo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El apóstol Pablo está externando a los hermanos de la iglesia, el manantial, dice el apóstol Pablo: quiero que sepáis las cosas que me han sucedido y que han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué cosas le habían sucedido a Pablo? ¿Qué recuerdas del apóstol Pablo, Elena? Que lo haya llevado a decir esto: las cosas que me han sucedido, hermanos. ¿Qué estaba pasando, Pablo? Versículo 13 que leyó la hermana Tere.
de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pregunta de examen, ¿qué es pretorio? Humana, ¿qué es un pretorio? Marbella, un pretorio. Raúl, ¿qué es un pretorio? Pretorio. Néstor, mi hermano favorito, ¿qué es un pretorio, Néstor? ¿No? Hermano Nico, ¿no? Pérez, Faustino, Sabino, pretorio. Y le hace falta, hermano, porque miren, hay un canto de la rondalla que canta. Un día lo grabé yo allá en el Jobo y ese canto es hermoso, se llama pretorio, es donde llevaron a Cristo y está hermoso ese canto. ¿Qué es un pretorio? Bueno, es básicamente como la antesala de los calabozos, es como el lugar de juicio, pues, donde los señalaban y luego los mandaban a la prisión, que es básicamente parte de la prisión, pero como que ahí se les decía, se les juzgaba, se les sentenciaba, era el pretorio, parte de la cárcel. Y entonces Pablo aquí está diciendo, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, donde tenía él, pues, las acusaciones donde recibía, porque ¿qué hacía Pablo cuando estaba frente a los acusadores? Sabino, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Les daba la palabra, él predicaba el evangelio, aprovechaba para, y dice que, ¿cómo se llamaba este gobernante? Que por medio, dice, por medio me persuades, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Muy bien. Faustino, ¿cómo se llamaba este gobernante que le dijo a Pablo, por medio me persuade a ser cristiano? Néstor, ¿cómo se llama? ¿No? Nada. He conectado. Muy bien. Estos eran los casos que pasaba Pablo en el pretorio. Y dice que se había hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, es decir, los que asistían, porque normalmente, ¿qué pasa en ese lugar? No solamente estaba el acusado y los acusadores, había público. Entonces, cuando él estaba ahí, dice que él predicaba de Cristo y todos escuchaban el testimonio. Versículo 14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Nuevamente, pensemos un momento en esta imagen de Pablo y cómo es que en estos tiempos que eran perseguidos por predicar la palabra, Pablo en prisión, sufriendo, todavía lograba conectar con otros que se animaban a predicar la palabra. Esta noche estamos revisando las bases bíblicas del evangelismo. Y aquí el apóstol Pablo nos está dando una pincelada de lo que es el poder del evangelismo. Porque él en las prisiones predicaba, él no se detenía, y resulta que los demás, en vez de decir, yo no voy a predicar a Cristo porque mira cómo le fue a Pablo, mejor yo calladito, la llevo más tranquila. No, dice que se animaban cuando lo veían a él en las prisiones sufriendo, pero él predicaba la palabra.
¿Qué es lo que Pablo había aprendido, queridos hermanos? ¿Por qué él actuaba así? Ya lo habían encarcelado, ya lo tenían ahí los romanos, los perseguidores de la palabra. ¿Qué sabía Pablo que lo impulsaba? Faustino, ¿qué se te viene a la mente que pudiera ser lo que impulsaba a Pablo? Y aún en la prisión él seguía. Bueno, ¿qué sería que lo motivara a ese nivel? ¿Te viene a la mente algo que lo motivara? ¿Faustino? ¿No? ¿Sabido? Algo que así se te viene a la mente. Tal vez sea esto lo que lo impulsaba a ser tan aguerrido. Creo que estaba motivado por el amor de Cristo. El amor de Cristo, sin duda, lo impulsaba. Yo lo entendí, hermanos, y la vez pasada se los compartí, pero ya ve que luego hay afluencias que vienen y que no vienen. Se lo voy a repetir por si alguno no estuvo. ¿Sabe? Como yo les he contado, serví en el ejército por 15 años. Y al final de los tiempos de servicio, ya me había ido aclimatado al fondo. Aclimatado es decir, ya me adapté, ya estaba yo bien definido. Esa definición, la otra vez le contaba a la hermana Marbella que no fue tan fácil. Marbella te decía que chocaba un poquito con mi forma de ser, pero al final pues decidí alinearme a como el ejército decía, ¿no? Y era contrario a lo que yo sabía, pero lo hice y no funcionó. Esa vida quedó atrás, y cuando vengo a Cristo y a su evangelio y veo estas declaraciones de Pablo, entendí algo, hermana Manuela. Y para mí, en lo personal, siempre he dicho algo: ¿cómo le serví yo al ejército? ¿En qué forma le llegué a dar mi servicio? Y entonces, como dijimos hace rato, nosotros pertenecemos al ejército de Jehová, ¿sí o no? Y entonces me digo a mí mismo: si yo le serví con tanta fuerza, con tanto ímpetu al ejército mexicano, ¿cómo le serviría yo con menos ímpetu que ese al ejército de Jehová? Y eso me hace decir, creo que el apóstol Pablo sabía esto, entendía esto o sentía algo así. ¿Sabe que Pablo, antes de convertirse, también era un tremendo perseguidor y se había entregado a eso? Él era aguerrido ¿en qué? En perseguir a los cristianos. Entonces, cuando se viene de ese lado que Jesús lo tumba del caballo y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, ahora cambia Pablo. Y creo, hermanos, en esta reflexión que les he compartido, creo que más o menos así puedo entender a Pablo. ¿Cómo es que era tan aventado, que no importaba su situación? Y que transformaba su situación de estando en la cárcel,
de una manera que muchos más se animaban a predicar la palabra. Qué poderoso era su forma de compartir. Y otros también querían hacerlo. Oiga, ¿en qué cabeza? Pónganse ustedes en ese contexto de Pablo. Ustedes escuchándolo, pero viendo lo que está en la cárcel. Vamos a suponer que el hermano Sabino es Pablo y está en la cárcel y allá anda predicando el hermano Sabino. ¿Cuántos quisieran predicar como el hermano Sabino para ir a acompañarlo a la cárcel donde él está? ¿Cuántos se anotan? Duro, ¿verdad? Nada más jueguito. Ni la hermana de así quiere acompañarlo. No, ya se metió él allá que él se lo buscó. Hermanos, ¿se dan cuenta? Si nosotros vemos a alguien, hermanos, que por predicar la palabra le va mal, lo primero que decimos, oye, a él se arregle, ¿no? No nos motivamos a decir, no, yo también quiero estar ahí. El hermano Sabino está allá en el otro, y ya se le acompaña como que nomás él, yo también. No nos animamos. Pero Pablo sí hacía eso. Pablo sí lograba contagiar a los otros para que se animaban más. Qué excelente testimonio de Pablo. Hermanos, nosotros tenemos que hacer eso, hermana. Nosotros tenemos que buscar la manera de inspirar a otros. ¿Cómo estamos como iglesia honestamente hoy en día? ¿Qué ejemplo estamos siguiendo? ¿El ejemplo de Pablo, aguerridos, echados para adelante? ¿O cuál es nuestro ejemplo? Voy a leer para ustedes, queridos hermanos, El Camino a Cristo, página 11, 2 párrafos muy hermosos que dicen así. Jesús no suprimió una palabra de la verdad, pero siempre la expresó con amor. En su trato con las personas, hablaba con el mayor tacto, cuidado y amable atención. Nunca fue áspero, ni pronunció innecesariamente una palabra severa, ni ocasionó a un alma sensible una pena inútil. No censuró la debilidad humana, dijo la verdad, pero siempre con amor. Denunció la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad. Pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus penetrantes reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad que él amaba y que rehusó recibirlo a él, que era el camino, la verdad y la vida. Y sus habitantes habían rechazado al Salvador. Sin embargo, él los consideraba con piadosa ternura. Aquí está lo que decían los hermanos amigos. Pablo había visto el amor de Dios, no por sí mismo, por lo que había escuchado, porque hasta ese momento él era perseguidor, hasta que se le presentó Jesús y le hizo, lo encaró y le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. En ese momento todo cambió para Pablo. Queridos hermanos, ustedes y yo en esta noche tenemos que dar la batalla por el evangelismo. Tenemos que transformar nuestra vida. Hay algo que nos detiene, hay algo que no nos deja. Hermanos, yo estoy aquí frente a ustedes y tal vez ustedes crean que yo estoy muy aguerrido en ese trabajo, pero no es así. También estoy luchando porque eso sea una realidad de mi vida, al igual que ustedes. Pero hay que tomar la decisión. Y si es cierto, muchas veces, hermanos, hay cosas que se nos atraviesan y nos desvían del camino del Señor, de la obra que Él nos encargó. Y hacemos otras cosas, es cierto, pero ojo, hermanos, estamos en una batalla. Hagamos esto que hizo Pablo,
perseverando, impulsándonos, buscando a Dios para que nos dé fuerza. Gracias a nuestra hermana Araceli, ella ya tiene este programa implementado de que cada que haya campañas, dice antes, ayuno y oración para que podamos fortalecer nuestra vitamina espiritual. Gracias, hermana Araceli, por esta visión que Dios le ha dado para que podamos tener estos momentos y que Dios con su Espíritu Santo nos fortalezca. Porque si no lo hacemos, hermana Araceli y hermanitos de la iglesia, si no lo hacemos, ¿sabe qué? El enemigo nos va a agarrar débiles, flacos, y ahí nos va a tumbar. No vamos a poder resistir. Y este programa y los demás que nuestra hermana Araceli ha programado son importantes para esta comisión que Dios nos ha dado. Finalmente, queridos hermanos, voy a relatarles en forma breve un segundo episodio de fe y fortaleza. Recuerden que el apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros y en el tercero, ese viaje fue ya para llevarlo a su muerte. Y él trabajó hasta sus últimos días, y fue un referente, lo vemos en la palabra de Dios. Pero hay otro personaje. ¿Recuerdan las 95 tesis? ¿Quién las escribió? De la justificación por la fe. Ya tiene como 502, 503 años, no más. Hace unos 500 años. ¿Quién fue? A ver, hermano. 95 tesis de la justificación por la fe. ¿Han escuchado al nombre de Martín Lutero? ¿Han escuchado a Martín Lutero? Él clavó 95 tesis en la puerta de la Universidad Católica de Sofía. Y a partir de ahí, hermanos, se conoce un movimiento del cual nosotros también formamos parte. ¿Cómo se le llama ese movimiento? La Reforma Protestante. Y nosotros formamos parte de ese movimiento. ¿Qué llevó a Martín Lutero a hacer esto? ¿Conocen la historia? Dice que Martín Lutero era un obispo de la iglesia católica, pero que él, en su afán de estudiar la palabra, se metió a profundizar y estudiar, y entonces fue encontrando verdades que no hacían sentido con lo que la iglesia practicaba, pero en su corazón nació un deseo de obedecer a quién, a Dios antes que a los hombres. Y ahí nació la Reforma Protestante, en ese corazón deseoso de compartir la verdad que ya salió oculta debido a Iglesia El Manantial. Ha habido momentos en la historia, desde la muerte de Cristo con el apóstol Pablo, los apóstoles, ahora con Martín Lutero. ¿Y qué momento nos espera? ¿O qué momento estamos esperando para mantener o reavivar esto que ya ha sucedido antes? Una revolución, una reforma en esta última relato, una reforma. Nuestra iglesia tiene que brillar, tiene que reformarse. A lo mejor necesita una reforma evangelística para que nuestra iglesia vuelva al camino de la predicación del evangelio. Queridos hermanos, ¿qué necesitamos para motivarnos a comprometernos con nuestro Dios? ¿Cuántas veces repetiremos esta historia de momento Pablo estaba injurioso
todo volvió a caer. Y pasados los años, ahora Martín Lutero, una reforma protestante grande en el mundo, un movimiento, y luego se vuelven a tramar las manos. Hace mucho tiempo que Dios nos ha estado esperando. Necesitamos, hermanos, motivar para mover los tiempos, para que esa pronta venida sea más pronta aún y podamos estar con nuestro Padre Celestial en gloria y majestad. Que Dios bendiga a nuestra iglesia, hermana. Amén.